Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Ignorando fatal aventura, 6 varones en una barquilla, resignados salieron de Cuba, pues Santana, Laredo y los otros, que en la mar se jugaban la vida. En la furia, la mar tempestuosa, envolviéndolos cada momento, pues Santana el que habló a sus amigos, desafiando la furia del viento. Aseguren sus almas, les digo, porque yo preparado me encuentro. Un estruendo se oyó en el espacio, alumbrando todo el mar Caribe. La barquilla chocó en una roca y en la roca quedaron con vida 6 varones que en una barquilla por un momento y que pierden la vida. Solamente me resta decirle que mi Dios es un Dios justiciero. Al momento menos esperado aparece de pronto un pesquero, rescatando los 6 navegantes, dando gloria al Señor de los cielos. Solamente me resta decirles que mi Dios es un Dios justiciero. Al momento menos esperado aparece de pronto un pesquero, rescatando los 6 navegantes, dando gloria al Señor de los cielos. En nuestro programa anterior, siguiendo con el desarrollo de las profecías en el Antiguo Testamento concernientes al Mesías que habría de venir, decíamos que se establecía que habría de venir de la tribu de Judá, reconociendo que era una de las 12 tribus que descendían o venían o procedían de Jacob, de sus 12 hijos. La Escritura nos dice que este Mesías vendría de la tribu de Judá. Más en lo que vamos a estudiar hoy aquí en 2 de Samuel, capítulo 17, 16, que le demos lectura, veremos algo nuevo. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice la Escritura así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente, hablándole a David. Qué importante, usted y yo no hemos conocido un trono que, como dice aquí, será estable eternamente. ¿Ya sabía usted eso? No hay ningún trono, ningún reino que haya sido estable eternamente. Más la promesa para David viene de que
de su reino, su descendencia sería estable eternamente. Y aquí ya entonces más específicamente se nos habla que no solo de la tribu de Judá, sino que de la descendencia de David vendría el Mesías glorioso. Una profecía muy precisa, una profecía muy exacta. Vayamos adelante ahora al libro de los Salmos, al capítulo 2. Vayamos al capítulo 2 de Salmos y vamos a leer algunos versículos. Salmos 2. Y vamos a leer versículo 2, 7 y 12. Dice así la Escritura. Salmos 2, 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Dice, contra Jehová y contra su ungido, su escogido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Versículo 12, ahí mismo del capítulo 2 de Salmos. Dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí lo que nosotros podemos ver ya después de que se nos dice en 2 de Samuel 7:16 que el Mesías vendría de David, de su casa, y que sería un reino permanente, eterno. Aquí en el Salmo 2:2, versículos 7 y 12 también se nos habla del Cristo que habría de venir, lo que él sería. Se nos define quién sería él, se nos define también cómo iba a actuar, qué iba a hacer. Si realmente el Mesías iba a ser el Mesías prometido, debería hacer, decir y hacer y ser todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, nosotros no podemos dejar de creer estas cosas, porque si usted se da cuenta, usted y yo ya vivimos en el tiempo en el que estas cosas se cumplieron, y no pudiera ser casualidad que todas las profecías, una a una de estas profecías, tuvieran cumplimiento cuando el Mesías estuvo con nosotros aquí en la tierra. El Mesías sería más que un hombre. Él nació de una mujer, pero nació de obra del Espíritu Santo. Sería más que un hombre. Sería, en lo que hemos leído, sería el Hijo de Dios. Dios le llamaría a su hijo, es lo que hemos leído en estos versículos. Ahora, en el versículo 12 de este Salmo 2, se nos urge, se nos invita, se nos exhorta para que nosotros tengamos una relación con ese Mesías. Ahí lo dice el versículo 12, Salmo 2, versículo 12, que tuviéramos una relación con ese Hijo de Dios, que lo honráramos. Se nos habla directamente de que deberíamos honrarlo, se nos habla directamente de que deberíamos tener una relación preciosa con él. Sigamos adelante en el Salmo ahora 16. Vaya adelante al Salmo 16 y vamos a leer versículos 9 y 10 en el Salmo 16. Dice así, versículo 9 del Salmo 16. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no, mira aquí está, dejarás mi alma en el Seol, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso lo dice el salmista, pero ya está profetizando. Fíjese, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, 10, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Obviamente, se nos está hablando de que el que habría de venir moriría, pero que Dios no le permitiría que su cuerpo viera corrupción. Esto es, que su cuerpo se pudriera, que su cuerpo quedara en la nada. Y usted y yo sabemos perfectamente que Jesús murió, pero Él se levantó de entre los muertos. Su cuerpo no vio corrupción. Al tercer día Él resucitó. ¿Cómo podemos ver
con sensibilidad y con dirección del Espíritu y apertura de corazón, hermanos, cómo verdaderamente el Antiguo Testamento nos iba señalando al Mesías prometido, nos iba llevando al Mesías prometido, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, su pueblo, hermanos, directamente el pueblo judío de la simiente de Abraham, no creyeron, no aceptaron que cuando el Mesías llegó estas profecías estaban teniendo cumplimiento. Ahora vayamos y leamos bastante en el versículo, capítulo 2 ahí de los Salmos, Salmo número 22. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Salmos, capítulo 22, versículo 1 al 18. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suenan a usted estas palabras? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Qué le decían al Señor Jesús cuando estaba en la cruz? Si tú eres el Hijo de Dios, pídele que te baje de aquí, pídele que te quite de este lugar. Dice: sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Ahora el 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Qué precioso salmo. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Contar puedo todos mis huesos. Aquí hablábamos en un programa anterior, ningún hueso del Señor fue quebrantado o quebrado o fracturado. Y el 18, repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué figura tan poderosa podemos nosotros ver aquí de la crucifixión de Cristo Jesús, amados hermanos. Ahora debemos observar cuántos años atrás fueron escritos los salmos de que el Señor Jesús vino a esta tierra, unos 1500 años atrás. Y ya se hablaba, entendamos esto, dice de que sus ropas serían puestas en suertes. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Usted y yo sabemos que eso sucedió. Pero fíjese lo que dice aquí el 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Esto nos habla de crucifixión. Amigo, hermano, usted conoce la historia y la ley hebrea. Nunca fue en el pueblo judío la costumbre matar a un delincuente en una cruz, clavándolo o colgándolo en una cruz. ¿Cuál era la forma de traer castigo y pena de muerte? Apedrearlos. Era lo que se hacía en el antiguo tiempo, en la costumbre hebrea. Pasarían todavía 1300 años, 1400 años después de esta profecía para que entrara a dominar el mundo y esa región
el imperio romano. Fue el imperio romano que tenía por costumbre la pena de muerte a través de una cruz. Mas aquí el salmista, 1500 años antes de que el imperio romano tuviera su poder, su fuerza, ya estaba hablando de que Jesús sería crucificado, sus pies y sus manos horadadas, a través de la pena de muerte establecida por el imperio romano, como lo hemos dicho. Esta era la costumbre de ellos, y esta fue la forma como nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Como podemos ver en este Salmo 22, ya esa descripción con tanta precisión de lo que sucedería 1000 años después. Tal vez los salmos fueron escritos 1000 años, no 1500, como yo les he dicho, antes de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, cuando los salmos son escritos, tal vez 1000 años antes, ya pudieran hacer esta descripción tan detallada, tan sublime de lo que habría de suceder en la cruz del Calvario a favor nuestro. Cómo el desarrollo de la Escritura en el Antiguo Testamento, en una forma tan sublime, tan ordenada, iba ya hablándole al pueblo escogido de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo judío, acerca de las características que tendrían los sucesos cuando el Mesías no solo llegara, no solo viviera, sino cómo él iba a morir. Entonces, este pueblo, el hebreo, cuando el Señor irrumpe, nace de la Virgen, nace y camina, tenían ya mucha luz en las Escrituras. Por eso me asombra que hombres como Simeón, mujeres como Ana, pudieran percibir, pudieran ser más sensibles a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo, que los otros que eran eruditos, escribas y fariseos, sumos sacerdotes. La Biblia dice que lo más vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Todavía en nuestros tiempos hay muchos doctos en la palabra de Dios que conocen el hebreo, conocen el griego, Génesis, Apocalipsis, pero ¿sabe qué? Lo usan para discutir. Dios hoy como ayer sigue buscando hombres como Simeón, mujeres como Ana, que comprendan la palabra a la luz del Espíritu Santo, la creamos y la apliquemos a nuestro corazón. Caminemos al Salmo 41, ahí mismo adelante, Salmo 41, y vamos a leer el versículo número 9. Salmo 41, versículo 9 dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué nos dice aquí? Que cuando el Mesías viniera, sería traicionado. Que alguien que estuviera cerca disfrutando de la paz de Cristo, en quien él confiaba, dice, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Usted y yo sabemos que el Señor Jesús todo lo sabía, pero aún así confiaba en Judas. Era Judas el que traía el tesoro, el que traía el dinero en la bolsa. Pero usted y yo conocemos que Jesús fue traicionado por Judas. Lo podemos ver con tanta claridad. Y lo que es más, veremos en un próximo programa cómo el Antiguo Testamento habla aún de la cantidad de 30 piezas de plata por las cuales el Señor sería vendido. Hemos podido ver aquí ya en este desarrollo, en estos 15 minutos, cómo a través de la palabra podemos ver ya con más precisión que el Mesías vendría de una descendencia del rey David. Pudimos ver cuáles serían las características de la gente que lo rodeaba cuando él nacería. Incredulidad, conflictos. Podemos ver también que se describe con mucha claridad cómo sería su muerte. Sería en la cruz
Cuando 1000 años, cuando se escribe esto, no estaban, como lo dije, los romanos, que eran los que tenían esa costumbre, ejecutar la pena de muerte en una cruz. Pero Dios, que inspiró a los santos escritores para escribir desde Génesis a Apocalipsis, sí lo sabía. Y todo esto fue escrito, amados hermanos, para que el pueblo hebreo conociera, se preparara, estuviera listo cuando el Mesías llegara. Mas estaba profetizado, no pudieron reconocer la visitación del Señor, pero hubo quienes lo hicieron. Y usted y yo en este momento ya no vemos como una proyección hacia el futuro estas profecías. Gloria a Dios que usted y yo las podemos ver ya cumplidas. El que había de venir ya vino. El Mesías prometido vino a la tierra, cumplió ese propósito, se constituyó en nuestro Rey. Ahora Él es el Señor nuestro. Qué hermoso que usted y yo podamos ver cumplidas estas profecías, no solo en la historia, sino que veamos cumplido el efecto y el propósito por el cual Él vino a esta tierra. ¿Por qué ese Mesías profetizado nació de una virgen, creció, murió en la cruz y resucitó? Porque este Mesías era ese regalo de Dios. Ese regalo de Dios que Dios enviaba al mundo por amor a usted y a mí. Este Mesías ya vino. Este Mesías cumplió ese propósito. Tal y como lo decía la Escritura, se ha cumplido en su corazón y en su vida el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Mi oración es de que si todavía ese Mesías, ese regalo divino no ha nacido en su corazón, ahora mismo usted abra su corazón, reciba a Jesucristo y le diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, los traigo a tus pies, porque sé que tú en la cruz del Calvario pagaste el precio de mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo acepto con todo mi corazón que en la cruz del Calvario tú pagaste el precio de mis pecados. A partir de hoy quiero vivir para ti, solo para ti. Espíritu Santo, ayúdame, esfuérzame, guárdame en este camino. Y yo le recomiendo a usted que escudriñe las Escrituras. Si usted nunca ha leído la palabra del Señor y ha hecho esta confesión de fe, vaya y comience a leer todo el Evangelio de San Lucas. Son 24 capítulos. Comience con el capítulo 1 y pausadamente vaya, lea todo el Evangelio de Lucas y busque una iglesia de doctrina sana cerca de su casa, donde usted se pueda congregar para crecer en la fe que es en Cristo Jesús, y así en esa dimensión ser guardado, porque el que ha de venir vendrá. Aquel que salvó su vida y la mía ha prometido venir por nosotros para llevarnos, para que estemos donde ahora Él está. Yo a usted le doy las gracias una vez más por habernos permitido llegar allí, hasta la comodidad de su casa, hasta el lugar de trabajo, hasta el hospital, ahí donde usted se encuentra. Yo le pido que usted una vez más renueve su determinación de vivir todos sus días para Jesucristo. Hasta un próximo programa de Palabra, Poder y Vida. Hasta entonces, y que Dios me les bendiga a todos abundantemente. Llámenos al teléfono que está en pantalla y muy pronto yo personalmente le contestaré su llamada. Que Dios me le bendiga. Yo traigo un amor aquí en mi pecho, se llama Jesús y le amo así con toda el alma. Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323
567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. El pintor y escultor Eleazar Martínez ha plasmado magistralmente en pintura el mensaje de Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esta es una producción de edición limitada, exclusiva para Ministerios Fuente de Vida. Estamos seguros que usted querrá tener una copia de esta gran obra de arte con la firma original del artista. En gratitud por su colaboración financiera a nuestro ministerio, con su ofrenda de $100 o más, nosotros le enviaremos este precioso regalo hasta la puerta de su casa. Envíe su ofrenda a Ministerios Fuente de Vida, 3300 Liberty Boulevard, en la ciudad de Southgate, California, 9280. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerios Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280, o a los teléfonos 323-567-7777.